Bueno, estamos en compañía del diputado Luis Emilio Rondón, quien además es vicepresidente del Parlasur. Gracias, Luis Emilio, por estar con nosotros y compartir. Bueno, hay varios temas en la agenda, ¿no? Pero vamos a comenzar por lo más reciente, que es lo que ha provocado un nivel de interés y expectativa durante esta semana, desde que el lunes comenzaron reuniones en Barbados, país anfitrión, a través del mecanismo de Oslo, mecanismo que promueve el gobierno de Noruega, para ver si oposición y gobierno se entienden frente a la crisis nacional. Por lo pronto, de lo poco que se conoce, ¿cuál es la lectura que tú le das a todo esto? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en la pantalla de Televen. Realmente la situación es compleja, porque nosotros hemos dicho hasta la saciedad que queremos una salida a la crisis que vive el país. Y le hemos puesto adjetivos a esa salida. Una salida pacífica, una salida constitucional y una salida democrática. Nos hemos conseguido con un muro en la acera de enfrente que pareciera infranqueable, que es el gobierno, que no se da cuenta del deterioro agresivo que vive la calidad de vida del venezolano, del drama, no solo social, económico, político, en todos los órdenes hay una degradación insólita en la calidad de vida de los venezolanos. Y eso dijimos que no se iba a resolver como pretendió el gobierno, dando un golpe de mano el 20 de mayo del 2018, haciendo unas elecciones apresuradas, prácticamente sin contradicción, sin fuerza en los factores opositores, porque las condiciones que presentó para nosotros eran inaceptables. Cumplido ese proceso, hemos dicho que la salida a la crisis de Venezuela está en las manos de los venezolanos. ¿Y cómo lo hacemos los venezolanos que no tenemos fusiles ni cañones? Con los votos. Y pedimos unas elecciones, pero unas elecciones presidenciales, para reconstruir el sistema democrático en Venezuela, donde haya condiciones reales de participación, donde estén habilitados los partidos. Hoy día no están habilitados ni Acción Democrática, ni Primero Justicia, ni Voluntad Popular, ni Un Nuevo Tiempo. Y sin esos partidos no hay una correlación real de fuerza. Es como que si nosotros diéramos, bueno, vamos a hacer una elección, pero por el gobierno no participa el partido PSV. Eso fue lo que ellos hicieron en la oportunidad en que se asumaron. De que hay una serie de diputados en el exilio que están bajo una condición de probable o posible penalización, etcétera, etcétera. Bueno, porque eso forma parte de la presión que el gobierno ha ejercido sobre nosotros. A los diputados no nos pagan los salarios, no nos respetan nuestra inmunidad parlamentaria, que no nos las otorgó el gobierno, sino el pueblo que no nos eligió. No nos respetan los elementos básicos. Hay 23 procesos judiciales abiertos contra miembros de la Asamblea Nacional. Está preso Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Está preso Juan Requesén. Están en el exilio un grupo importante. Refugiados en embajadas también. Tenemos refugiados en embajadas, que ya empieza a ser una situación incómoda para los parlamentarios y para las embajadas, producto de la persecución. Nosotros hemos dicho que a esto hay que ponerle coto, que esto hay que resolverlo, pero hay que resolverlo de la manera civilizada y democrática. Vamos a ubicarnos, Luis Emilio, en lo poco que se conoce del escenario de Barbados. Bueno, se hablaba de una agenda, esto sobre la base de conjeturas, de elecciones presidenciales o tal vez elecciones generales, disolución de la constituyente, nuevo Consejo Nacional Electoral, en fin, una serie de temas presentes, si Maduro está o no está en ese proceso, cómo sería una transición. Pero sobre ese escenario, pues surgen otros elementos como el que planteaba el presidente de la constituyente gubernamental cuando decía, bueno, aquí no hay elecciones, sino parlamentarias. Elecciones presidenciales no, porque ya hubo unas el 20 de mayo del año pasado. Lo que llaman el ala civil del gobierno plantea la necesidad de buscar un acuerdo, porque ellos saben que solos no pueden soportar el peso de la crisis que vive el país. El ala militar quiere seguir usando los privilegios, las bondades del usufructo del poder, donde se presentan hechos lamentables, como por cierto el que acaba de suceder con el capitán Acosta, Acosta Arévalo en los organismos de seguridad. Y vimos ahora esa tragedia insólita, que es que secuestran el cadáver y ordena un tribunal una inhumación controlada.
sin participación de la familia, que quería enterrarlo en Maracay, que quería hacerle actos velatorios en Maracay. Bueno, eso forma parte de la degradación de la vida civil en Venezuela. Ahora fíjate, antes de irnos a la pausa, renuevo criterios sobre lo de Noruega. Se conoce muy poco, quizá en las próximas horas el vocerío opositor dará algunos elementos o algunos indicios. El gobierno simplemente se refugia en redes sociales y dice exitoso el intercambio, gracias por la mediación gobierno de Noruega, gracias ministra o primera ministra de Barbados por haber sido anfitriona. Eso hasta ahora no significa nada, ¿no? La política se mide por resultados. Sí. Si no hay un acuerdo, pues no hay nada que celebrar, no hay ningún éxito. Si no, nosotros estamos cumpliendo con nuestro papel de atender el llamado de la comunidad internacional, la mediación del gobierno de Noruega. En estos días recibimos a Enrique Iglesias, que vino como alto comisionado. Bueno, todos esos elementos forman parte de la negociación y los podemos conversar ampliamente. Bueno, hacemos una pausa entonces. Al retorno continuamos conversando con Luis Emilio Rondón, diputado a la Asamblea Nacional, vicepresidente del Parlasur. Bueno, mantenemos nuestra conversación con Luis Emilio Rondón. Luis Emilio, mucha gente comienza a plantearse, más allá de que se conozcan mayores elementos en las próximas horas, como decíamos, de lo que fue la reunión de Barbados, si se cierra el mecanismo, si ciertamente las reuniones fueron muy tensas, de amplias y francas contradicciones, ¿de Barbados después qué? Bueno, vamos a ponernos el antecedente. El antecedente fue República Dominicana. Ahí fuimos de muy buena fe y luego que se había avanzado mucho en los patrones del acuerdo, el gobierno se paró y se fue. Y convocó las elecciones presidenciales y se blindó con una asamblea constituyente que tenía como único propósito burlar al Poder Legislativo Nacional de acuerdo a lo que dice la Constitución de la República, que es la Asamblea Nacional, el órgano legítimo de representación del pueblo. Bueno, fracasado ese proceso, ellos creyeron que se iban a poder quedar con el país sin que nadie chistara. Y no solo el drama económico que ha hecho que ahora seamos una especie de indeseables en el continente. Ser antes un venezolano que llegaba con su pasaporte a cualquier parte de Sudamérica o del mundo era un motivo de regocijo de quienes nos recibían. Hoy nos ponen todo tipo de trabas, de circunstancias agraviantes para los venezolanos. Bueno, estamos creando un gran problema a los países de América del Sur. Bueno, un gran problema. Simplemente porque ya se han desplazado más de 4 millones. Y de continuar la situación como está, se desplazará otra cantidad de gente que no podemos cuantificar en este momento. Y el gobierno no hace absolutamente nada. No hay una medida que tú digas que puede indicar que hay una rectificación que nos permita a los venezolanos tener esperanza frente al hecho de la forma como se está gobernando el país. Es por ello que nosotros planteamos que es indispensable el cambio político para que Venezuela recupere su senda de progreso y desarrollo que estuvo hasta hace apenas unos 20 o 15 años, donde los venezolanos con su trabajo, con su esfuerzo, producían suficiente para satisfacer sus necesidades, las de su familia, para tener oportunidades de recreación. Y eso ha sido confiscado absolutamente por la política equivocada del gobierno. Y nosotros hemos insistido, hasta la saciedad lo diremos. Antier, publicamos las cifras en la Asamblea Nacional de la inflación. Hay un leve descenso en la inflación. Sí, pero por una caída estrepitosa del poder adquisitivo. Y producto del control del corralito bancario por el encaje. Pero llevamos 1.555% en el primer semestre de inflación. Y la inflación interanual 535.000%. Ya los 8 ceros que le quitaron a la moneda se esfumaron y el gobierno quiere resolver esto con billetes de 20, de 50 mil bolívares que no van a servir para nada, igual que no sirven ahorita los de 20, 50, 100 bolívares, que no los reciben en prácticamente ninguna parte. Ahora, tú hablas hace un momento, en el segmento anterior, Luis Emilio, de una fractura en el seno de la estructura de poder, ¿no? Aquellos que quieren aferrarse, la militarista que sugerías, y aquellos que son, pues, civilistas que están tratando de buscar una salida. Bueno, ellos se bautizan así entre ellos, pero todos son maduristas. Sí, al final de cuentas, o maduristas, chavistas, o como quiera llamárseles, pero esa situación tiene que tener en algún momento un punto, digamos, de choque mucho más evidente, ¿no? Sí, bueno, pero nosotros lo que queremos es resolver el problema. Y en consecuencia no estamos tirando fósforos prendidos en el ala gubernamental, sino consolidando nuestra posición para la que la negociación conlleve los puntos básicos.
El primer punto, el más Pero importante... tú crees que el gobierno va a aceptar una elección presidencial, por ejemplo. No tiene alternativa. Lo importante es que nosotros entendemos, y creo que el gobierno ha caído en cuenta, que sin la mano y el apoyo de la comunidad internacional la recuperación del país va a ser muy difícil. Ya van más de 50 países y cada día se suman países al reconocimiento de la situación grave de crisis que vive el país, al no reconocimiento del gobierno en los términos como lo debería ser, porque mira la situación tan contradictoria. A uno lo reconoce en una situación de precariedad institucional. Es decir, la comunidad internacional entiende que el presidente Maduro, y ahí está el informe de la alta comisionada de los derechos humanos, la señora Bachelet, que grafica en forma determinante las graves violaciones de los derechos humanos que se practican en Venezuela y que van no solo a los menos favorecidos de los cinturones de miseria de las grandes ciudades, sino que inclusive va a las etnias originarias de las cuales el gobierno se vanaglorió tanto en los inicios de la Constitución, llamada Constitución del 99, y que hoy en día sufren gravísimos problemas producto del desplazamiento, de la explotación irracional en el arco minero, en sus, llaman sus zonas naturales de estas comunidades indígenas, la situación dramática que se vive con las ejecuciones extrajudiciales. La alta comisionada sugiere la eliminación del FAES, es decir, de grupos de exterminios organizados por la policía, que después que arrancan nadie tiene control de eso. Ahora, ¿cómo? Hay una gran desconfianza, ¿no? Se ha sembrado en el colectivo, digo, y se ha sembrado una gran incertidumbre. La gente no sabe cuál va a ser el epílogo de todo esto, cuál va a ser el corolario de esta situación. ¿Qué se le puede decir a la gente que tiene esa enorme desconfianza? A ellos se suman grupos radicales que utilizan muy bien las redes sociales para tratar de promover, bueno, y la contrainformación que también surge en ese escenario, ¿no? Claro, nosotros nos hemos nucleado alrededor del liderazgo de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional. Hemos considerado que en esta circunstancia lo más importante es que mantengamos nuestra cohesión interna y nuestra fuerza para lograr que en el proceso de acercamiento que se dio a los efectos de la convocatoria de la comunidad internacional, se resuelva la crisis de la manera que lo hemos planteado, de manera electoral. Así que lo que le podemos decir a la gente, que sé que cada día siente más el hierro, el palo, el garrote de lo que ha significado la depauperación económica, que tengan confianza en que el liderazgo que nosotros desarrollamos desde la Asamblea Nacional está trabajando incansablemente por lograr que la salida se dé en el menor corto de tiempo posible y que no sea por un hecho de fuerza, sino que sea por un hecho de convivencia y de acuerdo mutuo entre quienes tenemos un diferendo político muy serio en este país, que es el gobierno de Maduro y la oposición que encabezamos nosotros, y que creemos que tenemos la legitimidad suficiente para sentar al gobierno y obligarlo a que cambie su actitud. Bueno, Luis Emilio, muchas gracias. Bueno, quedaron muchos temas para seguir desarrollando, pero bueno, el tiempo es inexorable en televisión y a veces es intolerable. Así es, muchas gracias por la invitación. Muy bien, Luis Emilio, vicepresidente de Parlasur. Una pausa, al retorno, arte y espectáculos en lo actual.